Querido Oscar, ¿qué Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Estefanía. Pues estábamos hablando de que ya habíamos intentado grabar esto, que lo grabamos, luego al final sucedieron una suerte de cosas. Pero siento que podemos retomar. Sí, fue genialísimo. Hubiera cambiado la historia de la cultura, nuestra Sí, conversación aquella. Pero bueno. Pero podemos todavía cambiar la historia, sí. volviendo a hablar de esto. Yo quería, cuando dije, ok, me gustaría que vinieras a este espacio para platicar, era porque yo acababa de tomar este curso que tienes en YouTube, que es la historia de la izquierda, ¿no? En México. Y me gustó mucho cómo vas retomando que es la izquierda en México y tal. Y hoy, pues es algo que tiene mucha relevancia, porque parece que estamos muy confundidas y confundidos en qué es la izquierda en México. Porque ahora, y no es que yo esté poniendo sobre la mesa un parámetro, un izquierdómetro, no sé, que en donde está diciendo, esto sí es de izquierda, o que yo diga, ay, ya cualquiera es de izquierda, no, esa no es mi motivación. Pero sí mi motivación es, hay quienes, por sus filias políticas, y por sus, evidentemente, fobias políticas, piensan o se sujetan a una narrativa que implica que este gobierno no es izquierda, porque no es progresista. Y empezamos la vez pasada. ¿Es la izquierda o no progresista? Para empezar habría que definir, porque creo que usamos la palabra muchísimo sin reflexionar qué queremos decir con ella, ¿no? Y creo que verla históricamente ayuda a entender, ayuda a sacar el mayor provecho a la palabra. ¿De dónde viene? Todo empezó en la Revolución Francesa. Había una asamblea donde los diputados se sentaban con la gente más afín a sus ideas, y sucedió que los más radicales se sentaron del lado izquierdo y los más conservadores del lado derecho. Y así empezó a decirse la izquierda y la derecha. Pero sucede que las posiciones de la gente que se llamaba originalmente la izquierda, ahora las consideraríamos extrema derecha. Eran monárquicos, pero eran monárquicos un poco más críticos que los que se sentaban a la derecha. Entonces, lo que quiero decir con esto es que era un término relativo. No era un conjunto de posiciones, ni mucho menos un conjunto de individuos, sino sus posiciones estaban relativamente a la izquierda de los que estaban sentados allá. O sea, y eso nos permite, creo que es útil, es una palabra relativamente útil también, que nos permite hablar de que, por ejemplo, el PRI está a la izquierda de las dictaduras latinoamericanas que gobernaban en los años 70 en Argentina, en Brasil. Morena está a la izquierda del PRI, el PAN está a la derecha del PRI, etcétera, ¿no? El hijo a la derecha del sí, padre. El hijo se sienta a la derecha del padre, etcétera. Pero son ideas, es una palabra relativa. Creo que hay palabras que sí tienen un significado un poco más fijo, que porque debemos tú usar al decías mismo tiempo. Algo que me hace mucho sentido, porque además creo que yo siempre lo he pensado, y tú lo pones como de manera muy transparente, y es izquierda respecto a qué. Exactamente. Solamente se está a la izquierda respecto a algo. Sí. O sea, si estás acá, pues es la izquierda de este lugar o es la izquierda de este otro, ¿no? Que no es casual, ¿no? Que usamos esa palabra que en su acepción normal, no política, quiere decir, o sea, si yo te digo, ¿dónde vives? A la izquierda. ¿A la izquierda de qué? Así se usa esa palabra, y por eso es que esa palabra tiene un uso en política. Y sí es una palabra útil. Creo que las cosas se desplazan, la historia se desplaza, las ideas se desplazan, y es muy bueno. Incluso, te digo, los individuos que se sentaban en la izquierda de la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa, como una revolución es un momento de muy rápida evolución de las ideas de la gente, esos mismos individuos en cuestión de un año ya estaban en la derecha de la sociedad. O sea, Lafayette, por ejemplo, fue el represor en la matanza del Campo de Marte 2 años después de haber sido considerado el más radical de los revolucionarios. Y así, en una revolución empezó a avanzar, y luego cuando la revolución se agotó, empezó a avanzar en el sentido opuesto, ¿no? Que así, no es que la historia avance linealmente, o sea que siempre estamos somos más inteligentes de lo que éramos ayer o hace un año. No necesariamente, a veces sí, pero a veces no. Pero te decía, creo que hay conceptos que son un poquito más fijos, que nos pueden ayudar
a fijar algunas cosas. Por ejemplo, decir, el gobierno es de izquierda o no es de izquierda. Pues con respecto a qué. En cambio, sí podemos decir, el gobierno administra un estado capitalista. Eso sí, o sea, eso sí, no es que me parece o no me parece. Digamos, las relaciones como nos vivimos son capitalistas, el estado actual las vigila y el gobierno lo administra. Eso no está en duda. Sí, no está en duda y eso es evidente. Sí. Tampoco vamos a venir a decir lo que decíamos hace rato del Boeing, ¿no? Sí. Y también otro concepto que a mí se me hace más útil es el de clases sociales, ¿no? Un gobierno que administra o que sueña con mantener un estado de cosas donde la clase capitalista es la clase dominante, pues es un gobierno que sirve a la clase capitalista. ¿Y quién gobierna hoy, tú ves? ¿La élite? Pues eso sería un poquito una repetición, ¿no? O sea, decir un pleonasmo, ¿no? Porque la élite quiere decir el gobierno, Bueno, que está hasta sí, arriba, ¿no? La élite económica. Pero ¿quién es la élite económica? O sea, no es la aristocracia, no son los esclavistas, son los capitalistas. La élite económica actual no son las clases dominantes del pasado, son en particular los dueños de los medios de producción, ¿no? Los marxistas creemos que eso es lo que hace que la clase de una clase ser dominante es eso, ¿no? A su vez, usas la palabra gobierna. Ellos no gobiernan directamente, hay políticos que administran este sistema de cosas que pueden ser más buenos o más malos, más corruptos o más limpios, más progresistas o más reaccionarios, pero que aceptan este marco de que la clase dominante va a ser los capitalistas. Eso también ha cambiado con el tiempo, porque antes evidentemente eran pues, los dueños de los medios de producción, que se compraban políticos y los obligaban a hacer reformas o meter iniciativas o hacer politiquería que les beneficiara económicamente a ellos, como siempre. Y ahora también hemos transitado a que sean ellos mismos los que ya están ahí en la boleta, ¿no? Sobre todo en países como México, cuya industrialización fue tardía con el siglo XX y su burguesía fue tradicionalmente relativamente débil comparada con la de Estados Unidos y otros países. Los políticos, los administradores, la burocracia, digamos, tuvo que cumplir un rol desproporcionadamente grande. Entonces, muy pronto, después de la Revolución Mexicana, los políticos eran los dueños, o sea, se hacían contratos para tener ellos mismos fábricas y cosas. Después, con Miguel Alemán, eran corruptísimos y entonces se hacían riquísimos los políticos. No eran solo políticos de los ricos, ellos eran ricos. Pero al mismo tiempo, creo que más bien al revés, se ha desarrollado una clase capitalista mucho más poderosa de lo que existía en tiempos de Miguel Alemán. O sea, Carlos Slim llegó a ser durante un buen tiempo el hombre más rico del mundo, un mexicano que llegó a ser el hombre más rico del mundo. Y no gobernaba, sí, en la época del neoliberalismo, ¿no? Justamente de Salinas. Pero no era Salinas, era Slim el hombre más rico del mundo. Los políticos tenían mucho poder político, obviamente, pero usan ese poder político para mantener un cierto sistema social y como protectores de la clase capitalista les toca también el papel de mediadores con el resto de la sociedad. Entonces los protegen mediante la violencia en última instancia, mediante la represión estatal. Si yo voy y robo un banco, me meten a la cárcel, llega la policía y me mete a la cárcel. Pero también mediante leyes que les dicen a los capitalistas, oye, tampoco exageres porque no va a haber estabilidad si no pagas un salario mínimo, si no das un... Entonces por eso hubo ciertas leyes laborales que más o menos se mantienen, pero se han echado para atrás conforme la correlación de fuerzas de clase se ha ido modificando. O sea, el movimiento obrero, por ejemplo, ha perdido más y más fuerza y en esa medida las leyes laborales se han ido vaciando de contenido. Entonces, hay una ley que dice que no puedo trabajar más de 8 horas, pero sucede que lo que me pagan por 8 horas de trabajo no me alcanza para cubrir mis necesidades, porque también las necesidades se desarrollan. Ya no puedo pagar el internet que resulta que es necesario para que mis hijos vayan a la escuela, ahora con la pandemia. De ninguna manera bastan 8 horas para mantener a una familia con un salario mínimo. Entonces, eso ya va vaciando las leyes laborales. Ahora, yo te quiero preguntar 3 cosas puntuales. La primera es, ahora está de moda esta conversación que tenemos en torno a los millonarios. Y está ahí la conversación, estamos hablando de eso, conocemos perfectamente
que los millonarios en Estados Unidos quieren ir al espacio, que explotan a la gente, que no están pagando impuestos, porque además las políticas de impuestos en Estados Unidos son mucho más laxas que aquí o en muchos otros países. Y eso sabemos que son explotadores. Pero luego hay otro sector, o sea, incluso ni siquiera es un sector más politizado, sino el que dice, ¿qué pedo con los millonarios que están explotando gente, yendo al espacio y creyéndose héroes nacionales? Y además quieren ser presidentes. Nosotros tenemos aquí un millonario que quiere ser presidente. Para todas las personas es evidente que quiere ser presidente. Y del otro lado está esta conversación en la que no sé qué pasa, y quisiera que tú pudieras platicar sobre esto, que la gente dice, bueno, lo que tú decías, ahora los políticos son millonarios. ¿Por qué existe esta idea en la que si nos gobiernan los millonarios no hay corrupción porque ya tienen dinero? Es este fetichismo de los millonarios que a la gente le gusta muchísimo. Bueno, claro, es que los valores de esta sociedad son entre más tienes, más vales. En inglés directamente así se dice, ¿no? Hay la expresión de cuánto vales, que quiere decir cuánto tienes, directamente. Y sí, se cree legítimo, porque si no fuera legítimo, todo esto estaría mal. O sea, habría que cambiar todo el sistema. Si no fuera legítimo si Donald Trump no fuera, digamos que tuviera $100 millones, no fuera 100 millones de veces mejor, o sea, que un individuo que gana $1, todo el sistema sería injustificado moralmente. Entonces tienen que de alguna manera, y todos tenemos hasta cierto punto internalizado la idea de que es legítimo, pues es legítimo que un hombre tenga muchos millones de veces la capacidad de decidir sobre la vida que otro, o que una mujer que trabaja en casa y no gana dinero no tenga cero incidencia en su propia vida, ¿no? Entonces, pues sí, está muy internalizado. También creo que los verdaderos millonarios considerarían ser presidentes como si el dueño de la casa quisiera ser además el mayordomo. O sea, creo que sería claro, es que el poder político te da muchísimo. En el caso, por ejemplo, de Trump, no subió a la presidencia tanto para ganar más dinero como para tener... O sea, es tan narcisista, claro, que a fuerza quiere ser más... O sea, ahí hay una cámara donde no salgo, ahí también tengo que salir, la del presidente de Estados Unidos. Pero luego hay algo que pasa que, hablando de la élite, y que creo que es donde el populismo tiene mucho sentido. Uh-huh. Es verdad que Donald Trump es un millonario, ¿no? Y luego hay quienes dicen que no tanto, sí, pero bueno. Pero es chistoso que lo dicen como diciendo, no vales tanto. O sea, incluso son otros millonarios dicen, este Trump no vale tanto. ¿Por qué? ¿Porque es un violador? No. ¿Porque es un racista? No. Porque no es tan rico, como dicen. Ajá. Si fuera tan rico, sí lo habría tanto. Luego están estas divisiones claro que tener dinero importa, pero además tienes que pertenecer a un grupo que toma decisiones también. Tú no puedes ser millonario porque pusiste un puesto de tortas y de pronto ya tienes una cadena y eres una de las 10, 15 familias más ricas de México y que te tomen en cuenta de la misma manera. Que tiene que ver con el clasismo y tal. Y parece que esos son los personajes que luego son los que llegan a espacios, ¿no? O sea, Jeff Bezos, no es considerado, no es Bill Gates. Bueno, Jeff Bezos sí, pero está en una sociedad racista y él es blanco. En última instancia, viene de la casta. O sea, digamos, hay cosas precapitalistas, hay divisiones que anteceden al capitalismo, como las castas en la Nueva España, ¿no? Y la esclavitud en Estados Unidos, que mantenía a la población secuestrada de África y pues esclavizada. Y sus descendientes siguen siendo relativamente pobres, masivamente en Estados Unidos. En Estados Unidos, entre los blancos, hay una movilidad social que no existe. Entre la mayoría blanca hay una movilidad social que aquí ni soñando, ¿no? Ojalá tuviéramos una movilidad social como la que tienen en Estados Unidos, por lo menos los blancos. Claro, o sea, que, bueno, mal que bien o históricamente fueron la mayoría. Entonces, un trabajador blanco podía tener... Me acuerdo de un amigo que decía que viajó por primera vez a Estados Unidos y que lo primero que le llamó la atención es que hubiera gente güera, blanca, cargando maletas en el aeropuerto. O sea, que hubiera trabajadores manuales, gente blanca haciendo trabajo manual, que en México no se ve. Y está cañón esa constatación, ¿no? No vemos a gente güera
haciendo trabajo manual de ningún tipo. Está muy cañón, que son herencias anteriores al capitalismo, pero que el capitalismo solidificó en cierto modo. Lejos de superar, las solidificó y se aprovechó de ellas para que además justificar más sus propias jerarquías sociales. Bueno, es que esa gente no vale tanto. ¿Por qué? Y ni te dicen por qué, pero pues tú míralos. ¿Y qué tendríamos que hacer para ir rompiendo con esta idea, o sea, además, claro, de tener conciencia de clase, de que ser millonario es muy cool? Y pues yo creo que ser millonario es muy cool. O sea, yo quisiera, si ustedes, si alguien que nos oye me quiere hacer millonario, se lo aceptaría muy bien, desde luego. La cosa es, cada clase tiene su noción de las cosas, ¿no? A mí me gusta imaginarnos que nuestra época es una época pasada muy remota que estamos viendo hacia atrás, como ahora vemos, por ejemplo, la época de la esclavitud en el Antiguo Egipto. Y pues en el Antiguo Egipto, obviamente, lo más cool era ser faraón. Y sin embargo, la mayor parte, o había una gran cantidad de gente que era esclava, que estaba esclavizada. Lo más, desde el punto de vista de los esclavos, no había mucha diferencia entre un buen faraón y un mal faraón. Todos eran una bola de amos. Creo que quienes vivimos de nuestro trabajo deberíamos ver un poco nuestro presente con ese radicalismo de ver, bueno, es que no es que sea un buen amo o un mal amo, es que el sistema está mal. No es que sea una mala persona o que Jeff Bezos sea más talentoso o menos talentoso que Bill Gates. Sí, no es un sistema que premia. Es que su sistema se basa en la explotación del trabajo ajeno. Claro. Los trabajadores de Amazon, él mismo lo dijo, son quien pagaron el viaje de Bill Gates al espacio. Y no creo que sea creo que ganaríamos en sacar esto, no plantear esto en términos de moral individual. O sea, de decir, esta es una mala persona. Quizás si un trabajador estuviera en esa posición, actuaría exactamente igual. Igual que los hombres son machos porque están en una posición jerárquicamente superior. O sea, no por el hecho, no hay nada biológico que determine que sean estúpidos y lo que determina que sean estúpidos y ciegos a la opresión ajena es que no la viven, ¿no? Entonces creo que más bien hay que enfocar las relaciones humanas más que la bondad o maldad de los individuos. ¿Tú dirías que entonces esos son los valores de izquierda? No, creo que esos son... ¿Cuáles son los valores de izquierda que vayan más allá de ilegalizar la marihuana y aborto legal y matrimonio igualitario? Me parece que eso ya es lo único que nos hemos quedado con la izquierda en México, porque eso es lo más radical que se Como nos dije, ocurre. todo es relativo. Con izquierda con respecto a que el liberalismo, o sea, simplemente la democracia representativa, está a la izquierda de la monarquía. Si alguien quiere reimplantar la monarquía, y Enrique Krauze dice no, porque la democracia liberal es lo máximo, Enrique Krauze estaría a la izquierda de esa persona, ¿no? Si Enrique Krauze dice, oye, yo tengo derecho a vivir aunque tenga sangre judía, estaría a la izquierda de alguien que dijera, no, solo quien desciende de buenos cristianos tiene derecho a ser rico. Okay. Entonces son izquierda y derecha son cosas relativas. Creo que en este punto, no de la historia, no de la coyuntura mexicana en particular, sino de la historia mundial en el sentido amplio, creo que la posición progresista es el socialismo. O sea, no la palabra es la posición de izquierda o la posición progresista, por usarlas como sinónimo en este caso, la única verdadera posición progresista es el socialismo. O sea, luchar por el poder de la clase trabajadora, no solo porque tome el poder político, sino porque vaya teniendo poder en la vida ya cotidiana mediante su organización, y que se cuestione el sistema capitalista en última instancia, que está en crisis y se ha vuelto ya un sistema reaccionario que obstaculiza el desarrollo de la humanidad, que tanto hizo por desarrollarlo. O sea, el capitalismo fue el sistema más revolucionario que haya conocido la humanidad, creó toda la riqueza material que conocemos, ha sido maravilloso, pero ya empezó a estorbar. Claro. Ya empezó a estorbar al desarrollo de esa humanidad. Entonces creo que la posición progresista hoy, aparte de todas esas cosas que son muy importantes y muy buenas, incluso esas mismas cosas no se pueden llevar a su solución definitiva si no se cuestiona el capitalismo, que también el capitalismo fue la que provocó estas ideas de que vamos a meter más policía
y vamos a ilegalizar las ciertas sustancias para poder meter a mucha gente a la cárcel, la que provocó la desigualdad, que las mujeres no tuvieran derecho a decidir sobre su propio cuerpo, porque la humanidad se ve como propiedad de los capitalistas. Entonces, ¿cómo vas a dejar que las mujeres decidan si nos producen? Como también vuelvo al tema de la esclavitud. Cuando un amo sabía que su esclava había abortado un esclavito, sentía que le estaba robando su propiedad. Le estaba robando, totalmente. Entonces, y es la explotación de la tierra, de los cuerpos, de la gente, del trabajo. Sí. Yo te iba a preguntar, ¿para ti qué significa la palabra chairo? Yo siento que, no sé dónde salió, creo que el Colmex tiene una... Tamara de Anta, creo. Bueno, no sé. ¿Es que ella la habrá acuñado? Yo ya me la apropié. Alguien dice que la acuñó, pero es chistoso, y además dice que la acuñó refiriéndose, incluyéndose a ella misma, pero empezó como un peyorativo. Se usa en general, ya ha sido apropiada como un peyorativo. Originalmente no era tanto, si recuerdo bien, era sobre todo a la gente así como, no sé, quien tenga 30 y muchos o 40 y pocos, recordará que se usaba la palabra pandroso en algún momento, como algo como hippioso. O sea, sí, claro. Y esa palabra desapareció y dejó lugar a chairo, que significaba como fachoso. Primero significaba algo así, ¿no? Ok, yo no sabía eso. Un poco filosofía y letras, ¿no? Filosofía y letras. Sí. Pero coincidió con el ascenso de López Obrador, o muy poco después vino el ascenso de López Obrador, y la politización me parece un tanto superficial de la política mexicana, porque mucha gente ni sabe por qué está a favor o en contra, pero es como si fuera la América. O sea, una gente decidió que está en contra y una gente decidió que está a favor, y ahí entró la palabra chairo para, primero como despectivo, primero para el otro, ahora ya... y luego ya todos yo a mis amigos sí les digo, me voy a juntar con o fifí, ¿no? Que es claro, ahí viene la chairiza, y o fifí, que era significa como un poco élite, pero muchísima gente que no tiene nada de élite se dice, yo soy fifí para subirse anti López Obrador. Claro. Lo cual me parece una cosa, en cierto modo, muy superficial, muy local. O sea, ¿a poco? Cuando cruzas la frontera y López Obrador ya no es el tema. O sea, cuando cruzas la frontera a Guatemala y el presidente ya no es López Obrador, ya no existen, tu identidad, o sea, si toda tu identidad se basa en qué opinas de un señor, cuando cruzas la frontera, ¿qué va a ser de ti, no? Claro, exactamente. No, pero ya opinas sobre todo, porque ya si es Perú, pues también opinarás mal de Pedro Castillo, de dónde te eso va un poco más, eso empieza, ahí vamos ganando un poco de profundidad. Eso quiere decir que no es López Obrador, sino lo que crees que el gobierno debe hacer con los pobres. Eso es, si debe ser más buena onda, menos buena onda, etc. Pero ojo, que aquí todavía no hay nadie que diga, yo creo que no debe haber pobreza. O sea, yo creo que ningún gobierno debe tolerar la desigualdad social. Aquí todavía no llegamos a ese punto. Simplemente estamos discutiendo lo que polariza a la sociedad mexicana hoy. Es simplemente que señalar desigualdad. Señalarla incluso, sí. Señalarla. Eso es lo que genera ya. O en Estados Unidos, que Biden, que es un político que para estándares de cualquier otro país sería considerado de derecha, es la izquierda de la discusión en Estados Unidos, y los republicanos le llaman comunista. Le llaman comunista, eso para mí es absurdo. Claro, pues así tan absurdo es que uno sea comunista pro AMLO. O sea, todo es relativo. Así como a nosotros nos parece absurdo que Biden lo considere comunista, quizá en otro lugar le consideren absurdo que haya quien considera a AMLO no solo comunista, sino aceptable o apoyable por los comunistas. No, aquí hay dos cosas peor, porque además tenemos una oposición que a veces dice que es de derecha y evangélico, y luego a veces dice que es comunista, entonces ya nunca sabemos. Pero antes de irnos, tengo una pregunta muy importante que hacerte. ¿Tú tienes iPhone? Sí. ¿Y tú crees, o sea, qué opinas de esta cosa que va en internet, que es que si eres comunista no puedes tener iPhone? Engels, te he intentado explicarlo, por favor. Sí, Friedrich Engels fue una de las primeras personas en Londres que tuvo teléfono. O sea, usó la novísima tecnología de tener teléfono. Digamos que si fuera contradictorio con el marxismo. No sé, el marxismo en particular cree mucho en el desarrollo de los medios de producción y la tecnología. Por cierto, o sea, antes de entrar a este tema, la tecnología celular, que antes, o sea, lo que le dio el nombre que ya no se usa tanto, de teléfono celular, esa tecnología inició en la Unión Soviética, por cierto. Pequeños detalles. Pero sobre todo la gente que están, obviamente, es casi ridículo enfocar de ese modo
las discusiones, ¿no? Es obviamente una manera de evitar las discusiones, y también nosotros podríamos hacer lo mismo si quisiéramos evitar la discusión. Cuando vas perdiendo la discusión le puedes decir, ¿y tú por qué? No tienes un yate. Sí, si defiendes a la burguesía, ¿por qué no tienes un yate? O decir, ¿por qué no trabajas los domingos si no estás a favor del movimiento obrero que consiguió el descanso dominical? Claro, total. ¿Por qué trabajas 40 horas a la semana nada más si estás en contra del movimiento obrero? O más aún, ¿por qué tienes un iPhone que hicieron los trabajadores? Exactamente. Claro que eso sería justo desviar darle más la discusión. profundidad a una cosa. Y otra vez es la cuestión moral de creer que tu posición, o sea, que lo importante es que vivimos dentro de un sistema. La cosa no es que tenemos muy poca margen de decisión de cómo vivir en este sistema, ¿no? Si no naciste con medios de producción propios, tendrás que trabajar para alguien más y tendrás que consumir lo que hay en el mercado. No puedes consumir lo que tu fantasía deseara, ¿no? Tienes que consumir lo que hay. La discusión es si estás de acuerdo con el modo en que se producen y se consumen las cosas, o no estás de acuerdo con el modo. Porque, ¿qué diferencia hay de un pan Bimbo? El pan Bimbo también es producción del capitalismo. Capitalismo católico. Sí, capitalismo además, católico de Servige. Sí, claro. Pero si comes pan y atún, o lo que sea, pan con atún de lata, pues ¿de dónde crees que sale? O sea, del mismo lado, agua de Jamaica, lo que tú quieras, la comida más china que se te pueda dar, tlacoyitos. Pues la comida manchera. No, esa es la cosa, no existe tal cosa, ¿no? Luego, ¿quién sabe, no? Sí. Lo que come el presidente. Lo que come el presidente. Sí, habría que hacer un recetario de comida popular, Masterchef. Me encantaría. Bueno, incluso hay quien, ¿cómo se llama? Bueno, un cierto dueño de restaurantes que se considera a sí mismo se consideraba a sí mismo muy de izquierda, y que obviamente pues el ser dueño de un restaurante lo terminó llevando muy a la derecha. Sí, evidentemente. Que llegó a ser candidato a esta delegación por Movimiento Ciudadano. No vamos a decir quién es para ya hacerle bueno, pues hay que hacerle anuncio, pero sí, es verdad. Oye, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Nada más antes de irnos, anúncianos tu libro, que yo lo traje, porque ya me lo había regalado. Bueno, ¿y tu curso? Sí, tengo el curso de Historia de la Izquierda Mexicana que se ve en los canales de la Brigada Paralela en Libertad, incluido el de YouTube. Queda colgado también en formato podcast. El libro, uno de los libros ya salió, se llama ¿Entiendes el valor o te vale? Introducción a la economía marxista. Y ahora, por cierto, tengo un libro nuevo que se llama Primo Tapia, Romance y Vida. Yo básicamente era poeta, yo lo que quería ser era poeta, y de hecho tengo varios libros de poesía, y este libro es mixto, es un poema y después una biografía del comunista mexicano Primo Tapia, que salió en el Fondo de Cultura Económica en la colección Vientos del Pueblo por 17 pesotes. Un comunista muy famoso además, ¿no? En Tiene Michoacán. muchos nombres. En Baja California hay una ciudad pequeña que se llama Primo Tapia. Míralo. Sí. Pues muchas gracias por invitarme, gracias. Seguimos conversando. Muchas gracias.